Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que muy bien. Mira, en este nuevo vídeo lo que vamos a ver, vamos a empezar ya a hablar de las funciones de usuario en PHP. Si recordáis, nosotros ya hemos visto varias funciones que son internas o definidas dentro del propio lenguaje PHP, como por ejemplo RAM, que te genera un número se genera un número aleatorio, o array, que es la llamada una función para añadir elementos dentro de un array. También PHP Info para ver la información del sistema. En fin, hay una serie de funciones o exist para decir si una variable existe o no, que son definidas internas o que ya vienen en el propio lenguaje implementadas. Pero nosotros podemos definir variables de usuario, funciones de usuario, que generalmente dentro de lo que es la programación se usan para descomponer grandes problemas en tareas simples y para implementar operaciones que son comúnmente utilizadas, es decir, cosas que nosotros vamos a utilizar de manera habitual durante un programa o que las podamos llamar en cualquier momento. De esta manera lo que nosotros conseguimos es reducir considerablemente la cantidad de código, y si en un momento determinado nos encontramos un problema en un bloque de código concreto que es referente a una función, pues si esa función la estamos llamando en distintos sitios de nuestro programa o de nuestra página web, pues con solo tocar en un único sitio quedaría arreglado en el resto, ¿vale? Esas son sus principales funcionalidades. Cuando hablamos de funciones, nosotros tenemos que entender que, por un lado, hacemos la definición o declaración de la función, que tiene una sintaxis, y luego, una vez que está definida, nosotros podremos llamarla. ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo, o con dos ejemplos. Vamos a hacer dos ejemplos. Uno, vamos a crear una función que calcule el índice de masa corporal, es decir, dado una altura y un peso, pues que me indique el índice de masa corporal. Y otra función que me calcule el volumen de un cilindro, el que va a recibir lo que vamos a ver ahora, que son los parámetros, que va a tener un radio y una altura, ¿vale? Lo vamos a ver enseguida. Pues nos ponemos manos a la obra. Bien, vamos a venir a nuestro código y lo que vamos a hacer es crear una función que calcule el índice de masa corporal. Fijaros lo que yo voy a hacer. Cuando nosotros definimos, es decir, definición de una función, va a tener la siguiente estructura. Tiene que empezar por la palabra reservada function, ¿vale? Y dentro de function, déjame que me lo termine de rellenar con este, a ver, no me lo termine de rellenar. Dentro de function nosotros tenemos que poner el nombre de nuestra función. Tiene que ser algo que sea lo suficientemente intuitivo para que sepamos qué es lo que se va a realizar dentro de esa función. Es decir, el nombre es muy importante. En este caso nosotros vamos a poner, por ejemplo, calcular-imc. Abrimos paréntesis. Y nosotros, en este paréntesis, nosotros podemos especificar una serie de parámetros. Por ejemplo, para calcular el índice de masa corporal, yo necesito un peso en kilogramos y una estatura definida en metros, ¿no? Definida en metros, que sería un flotante, ¿de acuerdo? Pues entonces yo puedo pasarle $peso y $estatura. ¿Vale? ¿Esas dos variables qué son? Pues nada, yo sé que tengo a esa función, me va a pedir dos valores para que pueda realizarme ese cálculo. ¿Cómo se los voy a pasar? Esos valores se le pasan cuando nosotros llamamos a la función. Ahora mismo solamente estamos definiendo, es un esquema de lo que queremos que realice. ¿Y qué es lo que queremos que realice? Pues bueno, yo abro y cierro llaves, ¿y cómo se calcula el índice de masa corporal? Pues bueno, la fórmula, según estoy viendo, según establece una página web de la Organización Mundial de la Salud, el índice de masa corporal se calcula de la siguiente manera. Sería el peso en kilogramos, esto no es código, ¿vale? Estoy haciendo como sería la fórmula, el peso en kilogramos partido la estatura expresada en metros cuadrados, expresada en metros al cuadrado, ¿vale? Vamos a hacer el símbolo de elevado así, al cuadrado. Esa sería mi función, ¿vale? Eso es lo que tendría que realizar internamente una vez que yo le he pasado un peso y una estatura.
¿Cómo podemos implementar esto? Pues muy sencillo. Yo, por ejemplo, puedo definir dentro, acordaros cuando hablábamos de las variables locales y globales, pues en este caso voy a hacerlo con una variable local. Es decir, $IMC es igual a ¿qué? Pues $peso dividido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en este caso, como tengo que elevar al cuadrado, acordaros que la operación potencia, cuando veíamos la operación aritmética, es con doble asterisco, pues yo tengo que decirle que es, entre paréntesis, $estatura elevado al cuadrado. Y esto me va a dar un resultado. Pero este resultado yo tengo que ser capaz de imprimirlo. La función nosotros podemos hacer bien que directamente me haga un eco de esto, ¿vale? O lo que es lo que sería más elegante en cierto modo es utilizar lo que es la palabra return, es decir, retorna, ¿qué es lo que me vas a retornar? $IMC. Es decir, le paso dos parámetros, me haces el cálculo, me lo guardas en esta variable y esta variable me la devuelves. Hay otra opción que podemos omitir, que es lo que se conoce, en lo que nosotros estamos haciendo aquí, que es pasar los parámetros por valor. Es decir, nosotros cuando llamemos a la función, tanto $peso como $estatura deberán estar definidos y con un valor antes de hacer la llamada a la función, porque si no, no nos funcionaría. Y otra manera de pasarle la información o devolver el valor es también que nos devuelva por referencia $IMC. Fijaros, si yo le añado un ampersand a esta variable de aquí, ¿vale? Aquí ya tendría que omitir el return. Si yo le añado un ampersand, lo que estoy indicando es que estoy pasando esta variable por referencia. ¿Qué significa que estoy pasando esta variable por referencia? Que $IMC ya se encuentra definida en cualquier otro punto de nuestro código, pero nosotros lo que le estamos pasando a la función es la dirección de memoria donde se encuentra definida esa variable. De manera que cuando la función realice el cálculo y yo diga que el valor de esta función va aquí, ¿vale? Pues lo que realmente le estamos indicando es que este valor lo guarde en la dirección de memoria que le acabamos de pasar, ¿vale? Si os resulta muy complicado, nosotros en este caso podemos trabajar directamente con variables locales y globales, que es mucho más sencillo, y omitimos este paso, ¿vale? Es decir, voy a dejar esto y voy a decir que me retorne el valor de $IMC. ¿Cuál es otra opción? Que yo tenga definido IMC aquí, que se lo pase directamente por referencia y automáticamente queda el resultado almacenado. ¿De acuerdo? Bueno, lo ideal, le paso las variables con las que voy a hacer el cálculo, internamente me defino mi variable local y la retorno para que no os suponga demasiado. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera, dejadme un segundito que limpie aquí, ¿vale? De esta manera ya tengo definida mi función, pero si yo, imaginaros que yo voy a coger y declaro aquí $peso igual a 120 y $estatura igual a 210, ¿vale? Yo quiero que me haga algo, es decir, yo tengo esto definido, tengo definida la función y tengo declaradas las dos variables que le paso a la función, pues si yo cojo, guardo y refresco, pues aquí no hace absolutamente nada. Es decir, tengo definida la función, pero no la he llamado, esa función. ¿Cómo hago la llamada a la función? Pues muy sencillo, simplemente tenemos que, si en este caso vamos a imprimir, hacemos un eco y llamar al nombre de la función, calcular IMC. Fijaros que ya me está indicando que le indique cuál es el peso y cuál es la estatura. En este caso,
y he definido tanto el nombre de las variables que voy a utilizar como la de los parámetros con el mismo nombre. Pero yo puedo utilizar otros nombres de variables distintos, no tienen por qué ser los mismos, y luego pasárselos aquí a la función. Es decir, puedo decir $P y $E, y pasando el peso y la estatura con estos nombres de variables. Punto y coma. Si acaso queremos hacerlo un poquito más completo, pues vamos, pues el IMC para un peso de... Fijaros, en vez de utilizar el operador de concatenación, el echo me permite directamente añadir las variables. Para un peso de $P kilogramos, ¿vale? Y de $E estatura es de, entre paréntesis, y ahora sí le concateno el valor que me ha de retornar la función. Luego, si yo guardo y refresco aquí, pues me pone que el peso para el IMC para un peso de 120 kilogramos y de 2,1, en este caso se me ha olvidado poner metros, de estatura es de, ¿vale? Voy a refrescar aquí, y aquí lo tenemos, ¿vale? Hay una operación que nosotros podemos utilizar para que solo me muestre dos decimales. Esa función se llama round, o round, para redondear, ¿vale? Entonces le pasamos por un lado el valor y por otro la precisión. La precisión le vamos a indicar que es el número de decimales que queremos a partir del punto, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo puedo llamar a una función interna, que en este caso es, fijaros que voy a poner round, y fijaros que me dice que le pase el número y la precisión. Este campo, el modo que queremos que redondee por defecto es el half up, que redondea hacia el alza. Podemos poner half down para que redondee a la baja, ¿vale? Vamos a dejar tal cual está y le voy a decir que el valor se lo va a proporcionar, esperad que me mueva por aquí, lo tenemos aquí, el valor se lo va a proporcionar la llamada a mi función, y que la precisión quiero que sea de 2. Es decir, fijaros lo que acabamos de hacer aquí. Estoy llamando a una función definida por mí que la he metido dentro de una función interna de PHP para que me redondee este valor, ¿de acuerdo? Entonces yo cojo, guardo, recargo y fijaros que aquí me ha truncado el número de decimales, me ha redondeado al alza con 2 decimales, ¿vale? Pues otra variante que podemos tener en el uso de esta definición es que nosotros, por ejemplo, podemos omitir el return y podemos definir una variable que sea dólar resultado, ¿vale? No omito el return, perdonad, no omito el return, sino que nosotros queremos, para no tener que hacer uso de estas llamadas que a lo mejor nos pueden luego volver un poquito locos si metemos una función dentro de otra, dejadme que haga lo siguiente. Voy a concatenar esto con un salto de línea, ¿vale? Voy a concatenar esto con un salto de línea y lo que voy a hacer a continuación, voy a poner esto más pequeñito para que se vea bien, si no, voy a aprovechar la pantalla. Voy a duplicar esta línea, ¿vale? Fijaros lo que voy a hacer. Aquí he llamado directamente a la función, le he pasado los parámetros, ¿vale? Y me devuelve el valor. Y en esta, aquí lo que voy a hacer es, antes de hacer la impresión, voy a decir que $resultado es igual a calcular el IMC exactamente con los mismos parámetros, $peso y $estatura. El resultado me tiene que dar exactamente igual. Es decir, son dos maneras de hacer la llamada a la función. En este caso yo ya estoy almacenando aquí el valor en resultado, luego cuando quiero hacer el redondeo, lo único que tengo que indicarle aquí es que quiero redondear $resultado. ¿Vale? Ya lo tendríamos. Son dos maneras de hacer la llamada a la función. O bien
llamarla directamente para que me la imprima o almacenarla previamente en una variable para luego imprimirla, ¿vale? Lo que más os guste o la manera más sencilla que vosotros veáis. Entonces, pues bueno, vamos a volver a recargar y efectivamente pues tengo el mismo resultado, simplemente que la llamada a la función la he hecho de otra manera. Bueno, nos quedaba por hacer este ejemplo de aquí, que es crear una función que calcule el volumen de un cilindro. Vamos a hacerlo rapidito. Nosotros definimos $radio igual a... ¿Qué podemos poner? $radio igual a 8, por ejemplo. A ver, igual a 8. Y $altura igual a 15, ¿vale? Es decir, un radio de 8 centímetros y una altura de 15. O mejor aún. Bueno, no, venga, vamos a dejarlo así, porque si no lo vamos a alargar demasiado. Iba a decir que en lugar de utilizar el radio íbamos a especificar un diámetro para que internamente la función tuviera que calcular el radio de la circunferencia, que bueno, que sabemos que es el diámetro partido por 2, y luego la altura. Pero bueno, para no complicarlo, lo hacemos de esta manera. Entonces voy a definir una función que se llame function calcular vol cilindro, ¿vale? Con eso ya sabemos que es el volumen de un cilindro. ¿Y que le voy a pasar por parámetros? Le voy a pasar por parámetros $radio y le voy a pasar por parámetros $altura. ¿Qué es lo que quiero que me haga esto? Pues bueno, el volumen del cilindro se calcula de la siguiente manera. Sería la base expresada en el radio, o sea, la radio de la base por la altura. Es decir, que lo que quiero que me devuelva es... fijaros, en este caso, nosotros definía yo aquí una variable para que luego me la retornara. Otra modalidad que podéis utilizar, si solo va a devolver una variable, pues bueno, directamente return, ¿qué es lo que quiero? $radio por $altura. Es decir, me ahorro el tener que especificar una variable local dentro de la función para luego retornarla. Pues directamente lo puedo devolver. ¿Cómo hacemos la llamada? Pues nada, directamente llamamos a nuestra función de la siguiente manera. Vamos a definir otra variable que sea $volumen, ¿vale? Que es igual a calcular volumen del cilindro y le paso $radio y $altura. Lo tendríamos. Ya tendría aquí almacenado el valor y directamente lo que hacemos es un eco. ¿Vale? Pues eco. Voy a copiarme esto de aquí. ¿Vale? Que me vale. Copy. El volumen V de un cilindro de radio 8 centímetros y de altura 15 centímetros, o en este caso, en vez de ponerlo directamente, ponemos $radio y de altura $altura, es de, y le voy a decir que quiero que me ponga $volumen, ¿vale? Pues ya lo tendríamos. Si ahora guardo y recargo, pues el volumen V de un cilindro de 8 centímetros de altura 15 centímetros es de 120. Si yo varío aquí los valores de 80 y 129, por ejemplo, ¿vale? Pues recargo y se lo coge, ¿de acuerdo? Pues aquí lo tendríamos. Esto sería todo con respecto a las funciones. Lo he dejado así y he hecho dos funciones porque me viene muy bien para explicar lo que es el include y el require, ¿vale? Que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Venga, un saludo, hasta luego.